Estimadas estudiantes, bienvenidas a la sesión número 5. En función de las temáticas comprendidas en esta semana, vamos a manejar el abordaje de lo que son pasivos, pasivos corrientes, y dentro de pasivos corrientes la definición y qué tipo de cuentas principalmente de acuerdo a operaciones usuales o comunes se manejan. Por otro lado, tenemos un grupo que es pasivos no corrientes y diferidos. De la misma manera, vamos a ver la definición, tipos de cuentas y finalmente el tratamiento contable respecto a estas cuentas que están denotadas dentro de estos dos grupos que tienen que ver con el elemento pasivo. Es necesario hacer un abordaje de lo que es el objetivo en pro de identificar qué es lo que se pretende alcanzar. Y en ese sentido vamos a explicar la definición y clasificación del pasivo tanto a corto plazo como diferido. Luego de eso, describir su reconocimiento y tratamiento contable y finalmente analizar el impacto que tiene en el tema de la situación financiera de la empresa. Es necesario tener como enfoque preliminar ya la temática visualizada, revisada, manejada previamente, que es propiedad, planta y equipo, que está fundamentada en la norma internacional de contabilidad número 16. Vamos con el desarrollo. En el tema de los pasivos, como ustedes pueden apreciar, hay una gráfica en donde pueden ilustrarse mentalmente, de acuerdo a ese gráfico, una persona que tiene ahí apilonado monedas que representan los pasivos. Los pasivos representan o constituyen las obligaciones, los compromisos contraídos como empresa, como persona natural que propendo en una actividad económica. En ese sentido, son obligaciones contraídas con terceras personas. ¿Quiénes pueden ser estas terceras personas? Prestamistas, acreedores, personas particulares. ¿Cuáles son los tipos de pasivos que nosotros conocemos desde la óptica y el contexto general? Que luego vamos a hacer un enfoque ya en función de los grupos. Tenemos los pasivos a corto plazo y en algunos casos también en documentos, en libros va a figurar, van a encontrar como pasivos corrientes, que realmente es lo mismo. Pero ¿cuál es el pasivo corriente? Son aquellas obligaciones o compromisos contraídos o devenidos por la empresa que deben ser manejados dentro del ejercicio fiscal, dentro del ejercicio económico, es decir, cuya periodicidad, cuya obligación debe ser cubierta en el lapso de un año como mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, se categoriza, se clasifica bajo esta óptica como pasivo a corto plazo o circular. Por otro lado, tenemos los pasivos a largo plazo, como su nombre mismo ya explícitamente lo señala, son aquellas obligaciones que tienen que ver a largo plazo, es decir, que sobrepasa, se extiende al ejercicio económico, es decir, va más allá de un año. Pasivo diferido. ¿Cuál es el pasivo diferido? Se conoce como diferido aquellas obligaciones o compromisos contraídos en función de anticipos de proveedores, por ejemplo, anticipos cobrados por anticipado, puede ser también anticipos a los clientes, es decir, aquellos que se ha recibido pero aún no se ha entregado o bien el producto o el servicio. En ese sentido, también tenemos los pasivos devengados. Se entienden como pasivos devengados aquellos intereses que el término devengado, y ustedes conocen, sitúan de que el devengado es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que dice textualmente, se registra, se reconoce como un ingreso, como un gasto, únicamente cuando haya transcurrido el tiempo, indistintamente si hablamos de ingreso cobrado y si hablamos de gasto pagado, ¿no? Entonces, hace alusión a aquellos aspectos de obligaciones en función de la aplicabilidad del principio del devengado, como por ejemplo los intereses sobre créditos en las obligaciones del caso. Pasivo garantizado se constituye una obligación siempre y cuando de por medio exista la garantía y en este sentido, por ejemplo, vamos a hablar de los créditos hipotecarios. La escritura de la propiedad del bien inmueble es prácticamente entregada a la institución financiera o en este caso al acreedor, a quien le concesiona el crédito para poder acceder a una cifra o un valor determinado para un fin específico. Pasivos exigibles, y dentro de eso vamos a identificar, hay los pasivos que son bajo criterio personal o a cuenta propia o crédito simple que se suele llamar, y también el pasivo exigible. El pasivo exigible es aquel pasivo que de por medio está respaldado por un documento. Puede ser una firma de una letra de cambio, puede ser un pagaré, en donde está inserta lógicamente la obligación como tal de cumplir bajo un monto, una periodicidad o tiempo y una tasa de interés dada.
¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener el tema de los pasivos exigibles. ¿Cuál es el pasivo bajo crédito personal o simple? Únicamente le conozco al cliente, ya me he venido manejando con ese cliente. En el caso de proveedores, ya me he venido manejando con ese proveedor depositó mi confianza y bajo esos términos me vengo manejando ya un trayecto, un gran tiempo y lógicamente en ese sentido hay esa confianza y me entrega sin ningún documento de por medio mercaderías, me abastece, me provee de mercaderías, de artículos, de mercancías. ¿Cuáles son los pasivos acumulados? Son obligaciones que refieren no solamente a un periodo, sino también a otro periodo. Es decir, voy a poner el caso puntual. Cada mes yo tengo que cubrir servicios básicos y los servicios básicos, lógicamente, tienen que ser pagados o a fin de mes, como mucho. Entonces, en ese sentido, por A o B situaciones, la persona responsable se le olvida, se le pasó por alto, no canceló, no pagó, pero ya pasó el tiempo. ¿Y qué me dice el principio del devengado? Recordemos hace un instante que decíamos, se reconoce como gasto, indistintamente se haya pagado, pero ya transcurrió el tiempo, tiene que ser reconocido como gasto. Entonces, en ese sentido, la obligación deviniente pasaría para el siguiente periodo, pero se registra como gasto. Entonces, pasivo acumulado por pagar, gastos, servicios básicos acumulados por pagar para el siguiente periodo. Entonces, un ejemplo es relativo a ello. El pasivo no exigible, que ya habíamos hablado, bueno, principalmente está formado también por el capital social y las reservas. Si bien es cierto, para que se constituya una empresa, necesariamente tiene que haber las aportaciones de los accionistas y los socios. Y ellos son quienes entregan bienes, valores o recursos para que sea dotado y dispuesto a la empresa y yo pueda operar. Entonces, en ese sentido, esto le pertenece a los accionistas, pero no es exigible a la empresa su devolución. ¿Por qué? Porque lógicamente, de acuerdo a la vigencia, al periodo que esté en marcha el negocio, será de la empresa como tal, más no del accionista o socio. El accionista o socio tiene derechos sobre los resultados en función de lo que corresponda a la proporcionalidad de su participación. Los pasivos contingentes. ¿Qué es un contingente? El término contingente es algo que yo tengo la idea, el criterio de que puede darse como no puede darse el día de mañana. Entonces, contingente es una obligación que no se sabe si realmente se va a suscitar o no el día de mañana. Entonces, no hay una certeza al 100%, pero no obstante, de manera preliminar, por cualquier situación, yo preveo cierta cantidad para cubrir cierto rubro. Un ejemplo puntual de esto. Vamos a asumir que ha habido un accidente laboral en donde una persona se mutiló uno de sus dedos de la mano, ¿sí? Entonces, lógicamente, esta persona siguió un proceso legal mientras no haya la sentencia del juez para la indemnización por el accidente bajo términos o horario laboral, que lógicamente ahí tiene que indemnizar la empresa. Yo no puedo predecir cuánto le voy a liquidar el día de mañana, 10,000, 20,000, pero más o menos técnicamente, de acuerdo al informe del abogado, y de los asesores del caso hacen una previsión. Entonces, más o menos en función de ello, hacen una determinación de cuánto. Pero mientras la sentencia del juez no ratifique el valor, no puedo determinar como probable, ¿no? Los pasivos laborales, si bien es cierto, las empresas tienen la obligación de cumplir con ciertas aportaciones tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en función de la afiliación obligatoria de su empleado bajo la figura de relación de dependencia. También tiene que descontarle el aporte al seguro en calidad de aporte personal y complementariamente a esta obligación también hay los beneficios de ley, como el 13º sueldo, el 14º sueldo, beneficios que tienen que ver con el fondo de reserva, con vacaciones. Entonces, cuando no se ha cubierto, pero ya ha transcurrido el tiempo, necesariamente tiene que quedar reflejado y registrado como un pasivo, ¿no? Por ejemplo, sueldos por pagar, por ejemplo, IES por pagar, por ejemplo, 13º sueldo por pagar o provisiones, remuneraciones adicionales por pagar. El pasivo total constituye la sumatoria de todos los rubros que anteriormente acabamos de señalar y que lógicamente consolidan o suman en función de un valor dado. Tipos de cuentas de pasivos. Proveedores. ¿Cuáles son estas cuentas? Tienen que ver con aquellas concesiones a crédito
ya sea personal o documentado por parte de quienes abastecen, quienes suministran la materia prima, en el caso de empresas manufactureras o industriales, en el caso de empresas comerciales, quienes abastecen lo que es mercaderías, mercancías, artículos que están destinados para la reventa. Por otro lado, tenemos acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar. Hace un instante decíamos, dentro de los préstamos también tenemos el tipo o la tipología de hipotecarios. ¿Cuál es la característica? Que queda como garantía la titularidad del bien inmueble, de la casa, del terreno, por eso se llama crédito hipotecario. Intereses cobrados por anticipado tiene que ver con un pasivo diferido, que ya habíamos señalado hace un instante. Rentas cobradas como por anticipado significa que antes de que pase el tiempo yo ya recibo el valor por arriendos, ¿sí? Pero mientras no se cubra el tiempo, yo no puedo reconocerlo ni como gasto ni como ingreso, ¿no? Acreedores diversos, prestamistas, instituciones financieras, terceras personas que en un momento dado recurren a las que la empresa recurre y solicita dinero o ciertos valores para hacer frente al capital operativo o al capital de operación o inversiones necesarias e indispensables dentro de la empresa. Y documentos por pagar que constituyen ya las obligaciones que de por medio están validadas, están fundamentadas con un documento, como una letra de cambio, como un pagaré. Bueno, los créditos diferidos ya habíamos señalado, ya habíamos puntualizado. Vamos a hacer una explicación, su génesis muy rápida de lo que es cuentas por pagar. Por ejemplo, una de las transacciones que deviene y que da espacio a que se genere esta cuenta dice lo siguiente: si se adquiere una responsabilidad, un compromiso por pagar, el momento de que se compra a crédito, operaciones o compras realizadas a crédito. Entonces, lógicamente, ¿qué se va a recibir? Se va a recibir las mercaderías en la cuenta inventario de mercaderías o en la cuenta compras. Y por otro lado, yo voy a entregar, sin los términos bajo los cuales se está manejando el compromiso, el acuerdo en esa transacción, es a crédito. Por tanto, yo voy a entregar y asumo la obligación, proveedores en este caso. Por ejemplo, cuentas por pagar proveedores representan la cantidad de dinero que se debe cubrir a los proveedores por mercancías compradas con el propósito de ser revendidas. El sueldo por pagar, algo que ya habíamos señalado, es la remuneración básica por la cual lógicamente labora y forma parte un personal dentro de un establecimiento, de una empresa, y que cada mes debe ser cubierto, ¿sí? Servicios públicos por pagar. ¿Cuáles son los servicios públicos? El tema de servicios básicos, el tema de tramitaciones legales dentro de lo que es la funcionalidad o la operatividad del negocio. Intereses por pagar en función de los créditos. Si bien es cierto, los prestamistas, los acreedores, nos otorgarán créditos, pero no es con el hecho de que sea devuelto únicamente el valor del crédito, sino también el reconocimiento de un valor adicional que se conoce como interés, y ese interés, mientras no sea cubierto en función del tiempo, no sea reconocido como un gasto, quedará como una obligación por pagar. Impuestos por pagar, si bien es cierto, las empresas que propenden una actividad económica, las personas naturales de la misma manera, así como también una actividad profesional, están catalogados como contribuyentes obligados a cumplir con tributos, impuestos, tasas y contribuciones a lo que es el fisco, es decir, el Servicio de Rentas Internas. En este sentido, vamos a tener el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado. Intereses pagados al vencimiento, por ejemplo, registro de un pagaré. Una vez que ya se cumple, ojo, una vez que ya se cumple el tiempo, se tiene que finiquitar, se tiene que cubrir esa obligación y tiene que desaparecer la obligación como tal o la responsabilidad como tal. Entonces, por ejemplo, cuando yo solicito un registro de un pagaré, voy a recibir bancos y voy a entregar esa letra o ese pagaré como documentos por pagar. El momento que se paga el pagaré, lógicamente ya tiene que desaparecer ese compromiso, esa obligación, y voy a recibir la cuenta de documentos por pagar, voy a asumir el gasto del interés que se debitaría también y la contracuenta que sería la cuenta bancos, que es lo que se entrega. En este caso tenemos una segunda parte de la ejemplificación práctica. Por ejemplo, dice: el 31 de marzo de 2015 la empresa Oasis, compañía anónima, firmó un contrato cediéndole a un cliente en calidad de alquiler un local comercial a razón de $4,000 mensuales y le cobró por adelantado el equivalente a 12 mensualidades. Es decir, los $4,000 tiene que ver
por cada mes, pero le cobró por adelantado en función de 12 meses. 12 por 4, $48,000, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el registro? Bueno, de hecho, los cálculos mes a mes sabemos que es $4,000. Esos $4,000 mes a mes, es decir, distribuidos mes 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el mes 12, suman $48,000. Y en ese sentido tenemos la, la, la explicación. ¿Qué dice? Al 31 de marzo significa que yo tengo que registrar el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9 meses. Yo no puedo registrar de todo el año en ese ejercicio económico. ¿Por qué? Porque el contrato fue celebrado el 31 de marzo, entonces yo tengo que registrar los 9 meses hasta el mes de diciembre del año 2015. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el valor que yo tengo que registrar? Sería $36,000. Lo que nos faltaría, que sería de 3 meses, 4,000 por 3 meses, $12,000, eso sería registrado en el siguiente periodo. Pues, ¿cómo quedaría el asiento al momento en donde se celebra el contrato, en donde existe el acuerdo y se recibe por anticipado ese valor? Bancos, $48,000, porque está recibiendo todo el valor de los 12 meses en función de los $48,000. Y en este caso, para esa empresa, la renta que maneja o el arriendo que dispone representa un ingreso. Por tanto, registro en la cuenta de ingresos alquiler cobrado por anticipado $48,000. Por otro lado, yo tengo que hacer los ajustes al final, es decir, al 31 de diciembre del 2015, pero yo voy a registrar, como ya decía hace un instante, los $36,000. Entonces, en este sentido, alquiler cobrado por anticipado, $36,000, a ingreso por alquileres, $36,000. De esa manera ya queda cerrado esa obligación, ese pasivo cobrado por adelantado o diferido que se llama y que vimos en la tipología, y únicamente queda establecido el ingreso por concepto del alquiler, que sería $36,000. Ingresos por alquileres, $36,000, y eso sería ganancias y pérdidas para poder yo cerrar o determinar la rentabilidad o el resultado de esta transacción netamente. Finalmente, en el tema de conclusiones, podemos señalar de que el pasivo a corto plazo y tanto también a largo plazo, así como el diferido, representan obligaciones financieras para la empresa, es decir, lo que el día de mañana tiene que cubrir la empresa en función de prestamistas, acreedores, instituciones financieras. Su correcto reconocimiento contable garantiza estados financieros precisos. Por otro lado, una adecuada gestión del pasivo mejora la estabilidad y la liquidez empresarial.